no es la economía se la adjudica al gobierno nacional siempre, en todas las épocas. Entonces, Kicillof habla de economía, que además le fue como el orto cuando fue ministro de Economía, es el que nos metió en los 16.000 millones de dólares que Argentina le debe en ese juicio trucho que los amigos de Cristina le hicieron a la Argentina. Mirando esto y me pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que cambien la decisión del gobierno de la provincia de hacer abolicionismo del derecho penal, porque en esto tienen mucha responsabilidad jueces y fiscales, hasta que se comande la estructura de seguridad y hasta que se vuelvan a poner leyes que yo puse cuando fui gobernador y que fueron derogadas posteriormente por los hipergarantistas, como por ejemplo la que prohibía la salida anticipada de los criminales violentos, la que prohibía cualquier salida de un violador, la que establecía la posibilidad de cateo por parte de las fuerzas de seguridad de autos sospechosos, todo eso que se fue eliminando, a la que se le sumó la locura de Kicillof durante la pandemia de liberar presos peligrosos para que no se contagiaran de COVID, sabiendo que una economía paralizada, esos tipos solamente iban a salir a robar y matar. Bueno, se sigue robando y matando. Ayer hablábamos con vos y hoy nos chateábamos con el tema de la nena, esta terriblemente asesinada por un tipo de 17 años que fue liberado por una fiscal a la que Kicillof la propone como camarista. Sí, increíble. Carlos, ahora vamos a hablar de eso. Quiero desarrollar ese tema. Quiero hablar también de lugares del conurbano donde la gente siente que vive como vivían en Rosario. Te hago un solo comentario de esto que acabas de mostrar vos. Los que trabajan en seguridad en la zona norte saben perfectamente lo que se llama el corredor a San Martín. Y ese corredor a San Martín que viene de esas villas de allá muy peligrosas es seguramente donde fueron los asesinos de esta señora. Eso es lo que se decía. Dame imágenes donde está trabajando nuestro móvil, donde está Diego Cañete. Hoy es un día de luto, porque otra familia pierde a su mamá. Digo, yo me imagino cómo está ese vecindario. Veíamos el abrazo de un hijo que apenas podía hablar, balbucear, pero hay alguien que siempre se tiene que poner al hombro el tema y hacerse cargo, ¿no? Guillermo, sí, así es. Hay alguien que siempre se tiene que hacer cargo y contarnos un poco también cómo está el barrio, ¿no? Porque recién vamos a charlar con Lourdes, que tengo una vecina de acá, que nos contaba que desde hace un tiempo que ha mermado mucho el control policial en la zona, el tema de la iluminación. ¿Cómo viviste, cómo te enteraste de lo que le sucedió a Silvia en el día de ayer, Lourdes? La realidad es que me enteré por las noticias hoy a la mañana. Vivo acá a la vuelta. Justo acá a la vuelta. Sí, la verdad que estoy conmocionada. Bueno, la verdad que escuché el relato del hijo y peor. La zona era una zona tranquila, era vigilada, pero últimamente hace aproximadamente 2 meses que no se ven efectivos de patrulla caminar. Poco el destacamento, la verdad no entiendo mucho para qué está. Tenemos un destacamento policial justo acá a la vuelta. Vi por las noticias que cerraron la puerta, que no quisieron hablar. Y bueno, nada, así vivimos. Gracias, Lourdes. Lourdes, bueno, Diego. así el testimonio de Lourdes, Sí. ¿no? Una vecina acá. Sí, junta a los vecinos, porque la problemática de Vicente López, igual a la de Merlo, a la de la zona sur. Tenemos que hacer una pausa muy cortita y vuelvo con el doctor Rucauf para preguntarle también esto que dicen los vecinos. ¿Por qué no hay patrullaje? ¿Por qué no se va antes del hecho? Y no que tengamos que estar hablando ahora de que una mujer, una mamá de familia de 55 años, le pegaron un tiro en la cabeza para robarle su camioneta. Otro caso más. ¿Y cuántos van? Carlos, decías algo que es muy preocupante, porque la fiscal que hace semanas liberó a uno de los asesinos de Kim, se llama Sabrina Cladera, fue propuesta por Kicillof para ser jueza de cámara. Digo, ¿cuál es el criterio? Bueno, el criterio es que no hay conducción. No hay conducción en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tiene que hacer un gobernador? Darte salud. El idioma es un desastre, lo han destruido. Darte educación. La gente más humilde está intentando ir a una escuela parroquial porque la educación en la provincia la maneja la banda que
todo el mundo sabe que maneja el sindicato, y la seguridad se cayó a pedazos porque ahí hay un problema triplemente complejo. Recién en tu flash, en el flash de la televisión pública, mostraban la indignación de la gente. Hoy el entierro de la piba. Una piba asesinada por un degenerado de 17 años que esta fiscal liberó. Pero ¿sabés por qué está preso? Porque lo agarró el padre de los pelos y lo metió. No lo fue a buscar la policía. El padre dijo a este hijo de perra que se pudra en la cárcel. Bueno, este es el problema que tiene la mentalidad de lo que se llama el abolicionismo del derecho penal. Lo que destruyó la provincia de Buenos Aires y lo que empieza a contagiar por permeabilidad a la ciudad de Buenos Aires. Porque para un chorro, para un asesino, la General Paz no es una frontera. No, desde luego. Pero perdón, pasó algo muy grave también. Ponenos las imágenes, por favor. La gente que va a la municipalidad ya, enojada, en pleno centro de la ciudad de La Plata, ahí lo estamos viendo, por un problema que hay que reconocer y que existe, aunque no lo quieran hablar. Porque estoy seguro que la mayoría, si no todos los que están así, sufrieron un hecho de inseguridad. Ahí los tenés. Llegando a las puertas mismas, para buscar un interlocutor. Además acá han construido todos estos zurditos que rodean al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires la tesis de que el delito tiene que ver con la pobreza. Es un insulto a la gente humilde. No, pero además la gente humilde va a laburar y la que más sufre esto que estamos hablando es la gente humilde. El que sabe que en la parada a las 5 de la mañana, cuando vas a trabajar a la fábrica, te pueden matar. Sí, claro. El que no sabe si su hija va a ser violada cuando sale de bailar una noche, o si a su hijo le van a meter una cuchillada a la salida del colegio, que ya ha ocurrido, por una mochila. Mirá, el otro día yo estaba en una televisión religiosa, y estaban haciendo una nota en La Matanza, ¿no? Y el tipo, el laburante, decía, mire, yo tengo que mandar a mi pibe con el poco sueldo que tengo a una escuela parroquial porque no hay educación. Pero todos tenemos miedo, entonces le pedimos al comisario que por favor detenga al pibe que mató al repartidor. ¿Se acuerdan? El repartidor que mataron, el de Rappi. Bueno, y se tuvo que venir la gente de Patricia Bullrich a meterlo preso. ¿Cómo puede ser? Entonces, vos te preguntabas recién, todo el mundo se pregunta, ¿qué está pasando? Bueno, ¿qué pasa ahí en la comisaría de San Martín? Perdón, en la comisaría de Vicente López, decía la vecina, se han replegado las estructuras de seguridad dentro de las comisarías. ¿Pero por qué, Carlos? ¿Por qué la gente en todos los barrios dice, no vemos policía dando vuelta? Habrá que preguntarle nada menos que al gobernador de la provincia. El gobernador habla de política nacional, se pelea con Cristina. Dice que le sacaron la plata a Kicillof. ¿Pero qué tiene que ver? Por favor, si esto viene de hace rato. Cuando el presidente era Alberto Fernández, él liberó a los asesinos de las cárceles con la excusa que se podían contagiar de COVID. ¿Qué me importa que un asesino se contagie de COVID? ¿En serio? ¿Esa es una preocupación? ¿O que ese tipo vaya y te mate y te viole? Mirá, yo lo que creo es que acá hay que dar una discusión profunda de qué quiere hacer el gobierno de la provincia de Buenos Aires con los tres temas que se tiene que ocupar. Porque lo que le preocupa a la gente de la provincia no es la economía se la adjudica al gobierno nacional siempre, en todas las épocas. Entonces, Kicillof habla de economía, que además le fue como el orto cuando fue ministro de Economía, es el que nos metió en los 16.000 millones de dólares que Argentina le debe en ese juicio trucho que los amigos de Cristina le hicieron a la Argentina. Entonces, no sabe de economía. ¿Y para qué se pone a hablar? Quiere ser candidato, no le da porque además Cristina lo pasa por arriba. Entonces, ¿por qué no te dedicas a gobernar, pibe? Y entonces, ocupate de los temas que realmente le preocupan a la gente, y entonces la gente te va a decir, qué bien, Kicillof. Claro. Eso es lo que yo quería, que a los chorros estamos hablando lo metas de la problemática. Pero claro, eso es lo que le pide a un gobernador. En base a lo que estaba contando recién, en lo que estamos viendo las imágenes, para entender un poco qué fuera de contexto que está la justicia, hay 2 detenidos por los incidentes en la Municipalidad de La Plata, cuando los menores que mataron a Kim habían sido liberados tiempo atrás, no fueron detenidos. Entonces, eso es lo que suma más indignación. Hoy están los vecinos también intentando armar otra marcha. Pero digo, hay 2 detenidos por incidentes en la Municipalidad de La Plata, pero la justicia liberó en su momento a estos asesinos que se convierten. ¿Cómo se entiende ese funcionamiento? ¿La justicia actúa en base al poder? ¿Cómo se entiende que en todo esto no hayamos escuchado la palabra del gobernador de la provincia, viejo?
¿Cómo Una se conferencia de entiende? prensa, algo. Sí. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende que no lo llamen al presidente y le digan, che, déme una mano? Claro, vamos a laburar mancomunadamente. claro. Esto no es ideológico, partidario, esto es la gente, la vida de la gente. Guillermo, yo era gobernador de la provincia de Buenos Aires. El presidente era radical. El jefe de la ciudad autónoma del FREPASO. Pusimos a trabajar las 3 fuerzas de seguridad juntas. Claro. ¿Qué tiene que ver tus diferencias ideológicas si lo que tenés que solvar es el problema de la gente? Sería caer en la peor de las mezquindades políticas. ¿Cómo puede ser que una mujer que quiere irse a hacer una mamografía en la provincia le den turno para dentro de 4 meses? ¿Cómo se puede pensar que la gente más humilde no puede saber cómo vive al día siguiente? Yo digo siempre, no se entiende a la gente humilde, ¿no? Porque una señora que tiene que ir a trabajar y que en su casilla o en su casa humilde tiene que dejar a su hija, no tiene rejas, no hay policía, está a merced del degenerado de turno. Claro. Esa mujer tiene que ir a trabajar porque tiene que vivir su familia. Nadie sufre más la inseguridad que el más humilde. No tiene ninguna forma de protegerse. Y para colmo, estamos ante una realidad que contrasta brutalmente, lo decíamos el martes cuando hablamos, con un interior del país que está pacífico, que de repente es noticia por un degenerado que rapta a un pibe, pero en general, discos, te decía el martes un señor, nosotros, un futbolista, decía, seguimos viviendo con las puertas abiertas. Bueno, el perro Arbarelo. Bueno, cuando yo era pibe, en La Matanza, yo soy de Ramos Mejía, cuando los pibes se nos caía la pelota en la casa de la gorda que no la devolvía, ibas al policía de la esquina, le decías, señor, ¿me puede pedir que me devuelvan la pelota? Bueno, se perdió todo eso. Entonces, eso es lo que hay que recuperar. Y se recupera desde la conducción. Si la cabeza está podrida, no hay solución para ningún pez. Seguro. Carlos, te cambio radicalmente de tema, aprovechando que estás acá como analista internacional, porque mañana en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se va a reunir con su par de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y te quiero preguntar, ¿a qué acuerdo van a llegar? Porque se está mencionando el término tierras raras. ¿De qué se trata? Bueno, yo te mandé, no sé si tu gente tiene el cuadro que mandé, de las tierras raras más importantes. Pero las tierras raras son algo sumamente valioso que, por supuesto, hasta que no está en el foco de los medios de comunicación, la gente no se entera. Acá las tenés, mirá. Ahí las tenés. Esas son las tierras raras más importantes. Esas tierras raras son muy valiosas. ¿Y dónde hay mucha tierra rara? En Ucrania. ¿Dónde hay mucha tierra rara? En Groenlandia. Por eso, acuérdense, Trump dice, quiero Groenlandia. Y hay mucha tierra rara en la Argentina. Tema para otro programa. ¿Pero qué te genera? ¿Qué beneficio te da la tierra rara? La posibilidad de explotarla, de exportarlas y de que entren divisas a tu país. ¿Qué va a firmar mañana Zelensky con Trump? Trump lo viene apretando a Zelensky diciendo, me debes 500.000 millones de dólares que puse para la guerra en 3 años. Está bien. Entonces dice, y dame las tierras raras para cobrarme. Bueno. Ningún gil dirían en el barrio. No, ningún gil diría del barrio. Zelensky se vino retobando hasta ahora, pero vos jugás al truco. Se dio cuenta que Trump tiene el as de basto y el as de espada. Entonces, y Macron, que es un viejo tramposo, joven tramposo, le dice, bueno, vamos al bueno, después vamos al de fondo, pero tengan cuidado, muchachos, porque me parece que entre Trump y Putin tienen 33 de mano, ¿no? Entonces, la situación se complicó, pero Trump consigue su objetivo, Zelensky va al pie, va a hacer un acuerdo, lo va a explicar a los ucranianos como pueda. Con esa plata se va a pagar la reconstrucción de Ucrania cuando termine esta guerra, que Trump la va a terminar o terminar. Entonces, es muy importante que la gente sepa que existen estas tierras raras, que valen mucho dinero. Y que también hay en Argentina, y eso que es muy Argentina importante. tiene. Y con esto yo te termino con una frase de un tipo que tuve el honor de conocer, que era Nelson Mandela. Mandela me dijo un día... ¿Hablaste con Mandela? Sí, claro, 2 veces. Una vez en Sudáfrica y una vez acá en la Argentina. Un día estábamos comiendo con Mandela y me dijo, cuando tú tienes lo que el mundo quiere, tienes que saber negociarlo o prepararte para defenderlo. ¿Me das el mapa que tenemos de Ucrania, de esto que estaba explicando Carlos? Porque ahí está lo que vos decís. Qué bueno. ¿Y dónde están las tierras raras? Digo, para ubicarnos.
Bueno, vos fijate que no de casualidad, porque todo el mundo dice, es histórico esto, ¿no? Sí. Cuando hay un conflicto te dice, está el petróleo abajo. Bueno, cuando invadió Putin a Ucrania, Sí. la gente decía que no hay petróleo. No, viejo, no. Hay una fuente impresionante de alimentos. La riqueza, claro. Y hay tierras raras. Claro. Entonces, ¿qué fue tomando Putin? Todo lo que se llama el Donbass. Y de paso la salida al mar, que ya había sacado en 2014 en otra operación, donde está Crimea y donde está el puerto de Sebastopol. Vos fíjate cómo reconocía Rusia que Sebastopol era de Ucrania, que se lo alquiló por 25 años y que le pagaba un alquiler por lo que ahora dicen que es de ellos. Pero bueno, lo cierto es que la guerra está a punto de terminar, se va a hacer una línea... Cuando decía punto, ¿qué es? ¿Semanas? ¿Días? Digo, corto plazo. Pues no hay mejor noticia que una guerra que se termina. Sí, bueno, depende. Pero en todo caso es bueno que haya paz. Lo que pasa es que la paz suele tener costos. Entonces vamos a ver, hasta ahora la propuesta que tiene el Pentágono es una línea de 1.200 kilómetros que tome toda esa zona, vos ves, ¿viste toda esa zona que está anaranjada ahí? Sí. Bueno, toda esa zona es la zona que quiere neutralizar, digamos, Rusia. Y la zona que está entre... hacia el oeste. Digamos. No, digamos, Rusia y Bielorrusia, ¿ven la parte de arriba? Sí. Ahí se ve. Bueno, ahí hay otra línea que tendrían que estar tropas de Naciones Unidas, tropas de la OTAN, cuidando, luego que se haga el acuerdo de paz. El plan que plantea Estados Unidos es un acuerdo de alto el fuego, elecciones libres... Para alto el fuego no es lo mismo que paz. No, pero por eso, alto el fuego, elecciones libres, porque el mandato de Zelensky terminó. Sí, ya terminó. De hecho, Trump se lo tiró por la cabeza, Claro, le dijo dictador. Lo está apretando. Sí. Bueno, entonces, elecciones libres y el nuevo presidente discuta con Putin la paz. ¿Por qué esto tiene ¿Qué va a hacer Zelensky? I don't know. Mira no lo sé. ¿En serio? ¿Sabes por qué te digo? ¿Por qué? Porque no siempre... ¿Por qué? Por el caso de Churchill, cuando terminó la guerra, los ingleses no lo eligieron. Bueno, brillante como siempre. Vos Un ejemplo. Siempre me anticipás. No, es el ejemplo. Un tipo que en la guerra es Gardel, pero cuando llegue la paz le dice, no, papá, dice la gente, yo para la paz necesito otro, no un tipo que todo el día quiere pelear. En todo caso, es un escenario abierto, la guerra va a terminar. No sé si en 2 meses, 3 meses, pero va a terminar. Lo que se va a complicar más también fue motivo del flash, Medio Oriente. Porque jamás ha cometido un error de esos gigantescos. No solamente entregó estos pibes argentinos asesinados y a su mamá en una forma vergonzosa, sino que además está provocando cada vez más. Y creo que esto es lo peor que le puede pasar al pueblo palestino, que ahí no llegue la paz. Claro. Porque la paz es posible, ¿eh? Así como se ponen de acuerdo las superpotencias para llegar a una paz en Ucrania, también podría haber una paz en Medio Oriente, pero obviamente implica que los árabes reconozcan el Estado de Israel, pues saben que no lo reconocen, y que haya una reunión de 2 estados, que es lo que en su momento, ya en la prehistoria personal mía, yo pude ver en la época en que Bill Clinton trabajaba en eso. Yo tuve una gran amistad con Al Gore y realmente trabajaron mucho. Pero bueno, estos muchachos de Hamás lo que están logrando es que al pueblo palestino le vaya cada vez peor. Y es realmente una pena inmensa, ¿no? Sí. Carlos, bueno, una verdadera clase, como siempre. Muchas gracias. En la próxima, si querés, te mandamos un móvil, salís de las tierras raras argentinas. Acá están las tierras raras. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes, obvio. Muy bien. Esperando que esta noche tengamos una... Sí, no lo quememos. No digamos nada, no digamos nada. Carlos, muchas gracias. Gracias. Carlos, amigo de Mandela, Clinton. ¿Qué tal, muchachos? Hay que embardarlo, ¿eh? Tranqui. Guido. Hay que hacer la serie. Permiso.